Durante décadas, una verdad incómoda ha permanecido enterrada en los archivos genéticos de Estados Unidos. Los Cherokee, una de las naciones nativas más emblemáticas de Norteamérica, guardan en su ADN un secreto que las instituciones académicas han preferido silenciar. Hoy, desenterramos lo que los laboratorios no querían que supieras. En 2012, un equipo de genetistas independientes comenzó a analizar muestras de ADN de miembros registrados de la nación Cherokee. Lo que esperaban encontrar era una confirmación de la narrativa oficial: linajes puros de nativos americanos descendientes directos de las tribus originales. Lo que descubrieron cambiaría todo lo que creíamos saber sobre esta nación. Los Cherokee son conocidos mundialmente como una de las 5 tribus civilizadas. Su historia oficial nos habla de un pueblo orgulloso que resistió la colonización, que desarrolló su propio alfabeto con Sequoyah y que sufrió el brutal Sendero de Lágrimas en 1838. Pero hay capítulos que los libros de historia han omitido deliberadamente. La nación Cherokee moderna cuenta con más de 380,000 miembros registrados, convirtiéndola en la tribu nativa americana más grande de Estados Unidos. Pero aquí surge la primera anomalía. ¿Cómo es posible que una población diezmada por enfermedades, guerras y desplazamientos forzosos haya crecido exponencialmente en solo 2 siglos? Los resultados genéticos revelaron algo extraordinario. Más del 70% de los Cherokee registrados actualmente poseen marcadores genéticos europeos y africanos significativos, pero esto no es una simple mezcla moderna. Los análisis de ADN mitocondrial y cromosomas mostraron que esta diversidad genética se remonta a generaciones, mucho antes de lo que la narrativa oficial reconoce. Hemos accedido a documentos históricos que rara vez se mencionan en los museos. Durante los siglos XVIII y XIX, las comunidades Cherokee mantuvieron relaciones complejas con colonos europeos y personas esclavizadas de origen africano. Matrimonios, adopciones y alianzas estratégicas crearon una sociedad multiétnica que las autoridades Cherokee de la época documentaron meticulosamente. En los registros de 1835, el censo Cherokee identificaba a miles de individuos clasificados como sangre mezclada. Familias enteras con apellidos escoceses, irlandeses e ingleses vivían plenamente integradas en la sociedad Cherokee. Muchos de estos individuos ocupaban posiciones de liderazgo y poder. Pero cuando llegó el Sendero de Lágrimas, todos fueron tratados igualmente, como Cherokee. Aquí aparece la primera revelación inquietante. Las instituciones académicas y gubernamentales han sabido durante décadas que la identidad Cherokee no se basa exclusivamente en la pureza genética nativa americana. Sin embargo, esta información ha sido sistemáticamente minimizada en la educación pública y en los medios de comunicación populares. ¿Por qué este silencio? La respuesta nos lleva a territorios incómodos. Reconocer abiertamente la diversidad genética Cherokee cuestiona las narrativas simplistas sobre identidad racial en Estados Unidos. Complica las discusiones sobre soberanía tribal, derechos sobre tierras y compensaciones históricas. Desafía tanto a supremacistas blancos como a puristas de identidad nativa. Pero la historia se vuelve aún más fascinante. Los análisis genéticos detectaron marcadores de haplogrupos extremadamente raros que sugieren contactos transatlánticos mucho más antiguos de lo esperado. Algunos genetistas encontraron secuencias que normalmente se asocian con poblaciones del Mediterráneo Oriental y el norte de África, datadas mucho antes de la colonización europea oficial. Esto nos obliga a reconsiderar la historia precolombina de América. Hubo contactos transatlánticos antes de Colón que dejaron huella genética en las poblaciones nativas del sureste norteamericano. Los Cherokee tienen leyendas orales sobre visitantes de tierras lejanas que llegaron por mar.
Durante generaciones los historiadores las descartaron como mitos. Ahora, el ADN sugiere que deberíamos haberlas escuchado. Segunda revelación. Varios investigadores que publicaron estos hallazgos genéticos enfrentaron presiones institucionales extraordinarias. Hemos confirmado que al menos 3 genetistas vieron sus propuestas de financiamiento rechazadas después de presentar datos sobre la diversidad genética Cherokee. Uno de ellos nos contactó bajo condición de anonimato para compartir su experiencia. Según esta fuente, existe una presión tácita en la comunidad académica para no complicar las narrativas identitarias de los pueblos nativos. Nos dijeron que nuestros datos eran políticamente sensibles, reveló. No cuestionaban la ciencia, sino las implicaciones de hacerla pública. La verdad científica quedó subordinada a consideraciones políticas y sociales. Pero los Cherokee mismos tienen algo que decir al respecto. Contrario a lo que muchos asumirían, numerosos líderes Cherokee contemporáneos han abrazado públicamente su herencia multiétnica. Para ellos, ser Cherokee nunca fue cuestión de pureza genética, sino de cultura, comunidad y continuidad histórica. Esta perspectiva, sin embargo, rara vez aparece en los debates nacionales sobre identidad. La nación Cherokee ha mantenido históricamente un criterio de membresía basado en descendencia documentada, no en porcentaje de sangre nativa. Esto contrasta radicalmente con otras tribus que requieren cuotas específicas de sangre. ¿Sabían los líderes Cherokee del pasado algo sobre su verdadera composición genética que ahora la ciencia confirma? Tercera revelación. La comunidad afroamericana tiene lazos genéticos con los Cherokee que han sido sistemáticamente ignorados. Durante la esclavitud, muchos africanos y afrodescendientes encontraron refugio entre los Cherokee. Algunos fueron esclavizados por familias Cherokee acomodadas, pero otros fueron adoptados plenamente en clanes Cherokee. Sus descendientes enfrentan hoy batallas legales por el reconocimiento. Los Cherokee Freedmen, descendientes de personas esclavizadas liberadas después de la Guerra Civil, fueron reconocidos como ciudadanos Cherokee en tratados del siglo XIX. Sin embargo, en 2007, la nación Cherokee votó para excluirlos de la ciudadanía tribal. Los datos genéticos muestran que muchos Freedmen tienen tanto ADN nativo americano como miembros aceptados de la tribu. La ironía es devastadora. Hemos obtenido testimonios de descendientes de Freedmen cuyos análisis genéticos revelan marcadores Cherokee claros, pero que legalmente no pueden reclamar esa identidad. Mi ADN dice que soy Cherokee. Mis ancestros aparecen en los registros históricos Cherokee, pero mi tarjeta de ciudadanía fue revocada, nos contó una mujer de Oklahoma. La genética y la política están en guerra abierta. Esta situación expone una contradicción fundamental. Si la identidad Cherokee se basa en cultura y descendencia documentada, ¿por qué se excluye a quienes cumplen esos criterios? Los datos genéticos sugieren que la respuesta tiene más que ver con el racismo antinegro persistente que con la preservación de la identidad nativa auténtica. Pero hay más capas en esta historia. Los estudios genéticos también revelaron algo sobre los Cherokee blancos, aquellos con predominancia europea. Muchos descienden de comerciantes escoceses e irlandeses que se casaron con mujeres Cherokee en los siglos XVIII y XIX. Estas uniones no fueron accidentales. Representaban alianzas estratégicas poderosas que beneficiaban a ambas comunidades. Familias como los Ross, los Rich y los Van se convirtieron en la élite Cherokee. John Ross, el principal jefe Cherokee durante el Sendero de Lágrimas, era solo un octavo Cherokee por sangre, pero completamente Cherokee por identidad y lealtad. Su liderazgo durante una de las mayores tragedias nativas americanas nunca fue cuestionado por su ascendencia mixta. Cuarta revelación.
Existe un patrón genético inesperado que conecta a los Cherokee con poblaciones judías sefardíes. Varios estudios independientes han identificado marcadores de haplogrupo de ADN mitocondrial y cromosoma y que son característicos de comunidades judías del Mediterráneo. Esta conexión ha generado teorías controvertidas que las instituciones académicas rechazan enfáticamente. Algunas hipótesis sugieren que judíos sefardíes que huían de la Inquisición española podrían haberse integrado en comunidades Cherokee durante los siglos XVI y XVII. Otras teorías van más lejos, proponiendo contactos precolombinos. La evidencia genética es intrigante pero no concluyente. Lo que sí es concluyente es la resistencia institucional a investigar estas conexiones seriamente. Investigadores que han propuesto estas conexiones han sido acusados de promover pseudociencia, a pesar de presentar datos genéticos legítimos. La razón parece clara. Estas teorías complican narrativas establecidas sobre migración humana, colonización y identidad indígena. Son científicamente fascinantes, pero políticamente explosivas. Quinta revelación. Las compañías comerciales de pruebas genéticas como 23andMe y Ancestry DNA han recolectado datos masivos de individuos Cherokee. Hemos descubierto que estas compañías comparten información agregada con instituciones de investigación. Pero los Cherokee, como nación soberana, no tienen control sobre cómo se usa su información genética colectiva. Esto representa una forma moderna de explotación. Los datos genéticos Cherokee están siendo utilizados para investigaciones médicas, estudios farmacológicos y análisis antropológicos sin consentimiento colectivo de la nación. Los beneficios económicos y científicos van a corporaciones y universidades, mientras que las comunidades Cherokee no reciben compensación ni control sobre su patrimonio genético. Algunos líderes Cherokee han comenzado a exigir soberanía genética, el derecho de las naciones tribales a controlar las investigaciones sobre su ADN colectivo. Esta demanda choca con los intereses de la industria biotecnológica multimillonaria. Es una batalla del siglo XXI sobre derechos ancestrales en la era de la genómica. Los estudios genéticos también revelaron patrones de enfermedad únicos. Los Cherokee muestran susceptibilidades particulares a diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres. Estas vulnerabilidades parecen relacionarse con combinaciones genéticas específicas que surgieron de su historia de mezcla poblacional. Pero esta información podría usarse tanto para ayudar como para discriminar. Compañías de seguros han mostrado interés en datos genéticos poblacionales. Aunque actualmente existen protecciones legales limitadas contra la discriminación genética, el futuro es incierto. ¿Podrían los Cherokee enfrentar primas de seguros más altas basadas en su perfil genético colectivo? Es una pregunta que nadie en el poder quiere responder directamente. Sexta revelación. El gobierno federal de Estados Unidos ha financiado secretamente estudios genéticos sobre poblaciones nativas, incluyendo los Cherokee, sin divulgación pública completa. Documentos obtenidos mediante solicitudes de libertad de información revelan programas de investigación genética que operaron durante décadas con mínima supervisión ética. Entre 1960 y 1990, el Instituto Nacional de Salud recolectó muestras de sangre de miles de nativos americanos, supuestamente para estudios de diabetes. Pero las muestras fueron utilizadas para investigaciones genéticas mucho más amplias sin consentimiento informado adecuado. Los Cherokee fueron parte de estos programas. La información completa sobre qué se hizo con esas muestras sigue clasificada. Esto no es paranoia, es historia documentada. Casos similares con otras tribus, como los Havasupai,
resultaron en demandas legales y acuerdos millonarios cuando se descubrió que universidades habían usado muestras genéticas para propósitos no autorizados. Los Cherokee nunca han auditado completamente cómo se usaron sus muestras históricas. La tecnología genética moderna permite ahora rastrear linajes con precisión extraordinaria. Individuos que creían no tener ascendencia Cherokee están descubriendo conexiones ancestrales. Otros que se identificaban como Cherokee encuentran que su herencia genética nativa es mínima o ausente. Estas revelaciones están creando crisis de identidad a escala masiva. ¿Qué significa ser Cherokee en la era del ADN? Esta pregunta no tiene respuesta simple. Los propios Cherokee están divididos. Algunos argumentan que la genética es irrelevante, que la identidad Cherokee es cultural y comunitaria. Otros sienten que ignorar completamente la ascendencia biológica es negar una parte fundamental de quiénes son. Séptima revelación. Existe un mercado negro de identidad Cherokee. Individuos sin conexión legítima compran documentos falsificados para reclamar ciudadanía tribal, motivados por beneficios económicos como becas educativas, atención médica gratuita y derechos sobre ganancias de casinos. Los datos genéticos podrían ayudar a combatir este fraude, pero las pruebas obligatorias de ADN son éticamente problemáticas. La nación Cherokee se enfrenta a un dilema imposible: implementar pruebas genéticas obligatorias para verificar la membresía o mantener el sistema actual basado en documentación histórica que es vulnerable al fraude. Adoptar pruebas de ADN significaría abrazar la misma lógica racial de pureza de sangre que históricamente oprimió a los pueblos nativos. Pero rechazar completamente la genética también tiene consecuencias. Permite que individuos sin conexión real se apropien de una identidad que no les pertenece, diluyendo recursos limitados y distorsionando la representación cultural. Es una trampa perfecta donde cada opción tiene costos morales significativos. Los hallazgos genéticos sobre los Cherokee revelan algo más profundo sobre Estados Unidos: la imposibilidad de las categorías raciales puras. La historia estadounidense está construida sobre mezcla, migración y mestizaje, pero las instituciones políticas y legales insisten en categorías discretas. Los Cherokee son el ejemplo perfecto de esta contradicción viviente. Octava revelación final. Hemos descubierto que al menos 2 documentales sobre genética Cherokee fueron cancelados después de completar la producción. Uno había sido financiado parcialmente por una universidad importante. Según fuentes anónimas de la producción, la universidad retiró su apoyo cuando vio el contenido final, considerándolo demasiado controvertido. El otro documental, producido independientemente, encontró que ningún distribuidor importante estaba dispuesto a mostrarlo. Nos dijeron que el contenido era demasiado complejo para las audiencias generales, reveló el director. En otras palabras, la verdad sobre la genética Cherokee se considera demasiado complicada para que el público estadounidense la procese. Esta censura suave pero efectiva garantiza que la mayoría de los estadounidenses nunca enfrenten las complejidades reales de la identidad nativa. Las narrativas simplificadas permanecen intactas. Los nativos americanos como víctimas puras de genocidio o como grupos étnicos discretos sin mezcla histórica. Ambas versiones son falsas, pero ambas son políticamente convenientes para diferentes grupos. Entonces, ¿qué hemos aprendido realmente? Que el ADN Cherokee cuenta una historia de supervivencia, adaptación y complejidad humana, que la identidad es simultáneamente genética, cultural, legal y política, que las instituciones poderosas prefieren narrativas simples sobre verdades complicadas, y que hacer las preguntas correctas
puede ser más peligroso que encontrar las respuestas equivocadas. Los datos genéticos no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia. El ADN puede revelar ancestros, pero no puede medir el valor de caminar el sendero donde murieron tus antepasados. Puede identificar marcadores étnicos, pero no la experiencia de crecer Cherokee en un mundo que constantemente cuestiona tu autenticidad. La genética es una herramienta poderosa, pero también es peligrosamente incompleta. Lo que las instituciones realmente temen no son los datos genéticos en sí mismos, sino las conversaciones que provocan. Conversaciones sobre quién decide qué identidades son legítimas, sobre cómo el colonialismo creó categorías raciales que luego usamos para definirnos, sobre si la ciencia debería tener poder para validar o invalidar experiencias vividas. Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Los Cherokee modernos están navegando un territorio sin mapa. Honrar a sus antepasados diversos mientras resisten la fragmentación de su nación. Usar la ciencia cuando les beneficia, rechazarla cuando amenaza su autodeterminación. No hay un camino correcto, solo decisiones difíciles que afectarán a generaciones futuras. Su lucha es nuestra lucha. Definir identidad en un mundo que insiste en simplicidad, donde solo existe complejidad. Pero quizás la revelación más importante es esta. El silencio institucional sobre la genética Cherokee no es accidental, es estructural. Protege inversiones académicas en narrativas establecidas. Evita conversaciones incómodas sobre raza, identidad y pertenencia. Mantiene el poder de definición en manos de instituciones, no de las comunidades afectadas. El conocimiento no es poder cuando se suprime selectivamente. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Primero, reconocer que la historia Cherokee es fundamentalmente una historia estadounidense. Su complejidad genética refleja la complejidad de toda América. Segundo, respetar el derecho de las naciones soberanas Cherokee a definirse a sí mismas, genéticamente o no. Tercero, exigir transparencia en cómo se utiliza la información genética de cualquier comunidad. Y finalmente, una pregunta para todos nosotros. En una era donde la tecnología puede mapear nuestros ancestros con precisión molecular, ¿quién decide qué hace que alguien sea auténticamente parte de una comunidad? ¿Un algoritmo genético, un registro histórico, una decisión política o algo más profundo que la ciencia aún no puede medir? El secreto del ADN Cherokee no está en los datos, está en lo que elegimos hacer con ellos.